Hola, mi nombre es Jonathan Valencia, tengo 28 años, vivo en Cali, estudié bibliotecología y literatura y me dedico a trabajar con el sector artístico y cultural, con énfasis en proyectos autogestionados e independientes. Esa llegada tuvo muchos precedentes, sobre todo en enero de 2019, en, ese, eh, en esa época donde se estaban metiendo a los conjuntos. Desde ahí empezó bueno, siempre mi carrera profesional, laboral, estuvo muy relacionada con el activismo desde la literatura, con el activismo desde mis oficios, con el activismo desde mi espacio personal. Y cuando llegó pues ese momento tan complejo aquí en Cali, además en otras ciudades, yo hice una serie de conversatorios sobre la desestigmatización de las personas venezolanas que residan en Cali y que no eran aquellas que se estaban metiendo en los conjuntos como decían, ¿no? Entonces ese proceso inició de esa manera, luego me incorporé a una serie de manifestaciones públicas, y luego fui invitado al lanzamiento de una película, que relataba la masacre del Amparo. Era una ficción bien interesante, en el Museo de la Tertulia, y ahí empezó como un tejido interesante con personas que desde el cine, en ese caso, estaban haciendo activismo también. Fui invitado a hablar de mi experiencia como en ese proceso que relaté, y fue bastante significativo. Luego viene septiembre de 2020, que en Cali pues fue después de la masacre que hubo en Bogotá, y en Cali al día siguiente hubo un movimiento muy fuerte, e hice parte de las manifestaciones que se dieron lugar en la quinta con 24C y 26, entre esas carreras. Observé cómo quemaron el BBVA, todo ese tema. Fui perseguido también a caballo por policías y todo el tema. Me tocó guardarme por allá debajo de un carro, no porque yo estuviese como en acciones vandálicas, sino porque, bueno, eh, estaba muy cerca del escenario, ¿no? Entonces sí, me mantuve muy cerca de ese tipo de manifestaciones. eh, Muy sensible, digamos que mi trabajo me hacía siempre estar sensible a eso, ¿no? He estado rodeado también de activistas eh, que me han inspirado. Así fue como se fue cultivando, digamos, ese camino. Y también en el 2021, a inicios de año, muy cerca de hecho del paro, muy cerca de hecho de todo este tema, hice parte de la Marcha del Suplicio y la Marcha del Silencio, que fueron unas iniciativas muy interesantes del sector cultural de Cali, en donde se hizo una marcha hacia la Secretaría de Cultura porque no consideraban que los estímulos que se estaban proponiendo para ese momento no tenían buen recurso económico. Entonces esa marcha fueron bastante intensas, y ahí conocí más activistas, más propuestas en escena. Entonces yo ya venía muy cargado de la calle. Recuerdo también otras marchas en las que participé de tipo musical. Me gustaba siempre hacerme del lado de la música, y ahí estuve. De hecho, ese proceso con el sector cultura, hubo un proceso de participación ciudadana de las personas interesadas del sector literatura y editorial, y me designaron como vocero del sector después de esa marcha ante la Secretaría de Cultura para acompañar desde el Consejo de Cultura eh, las, digamos, demandas y necesidades del sector, ¿no? Para que los estímulos fueran modificados. Eso abonó el terreno para que yo llegara a, al 28A. El 28A pues fue una marcha imborrable del espíritu y la mente de cualquier persona que haya participado en Cali, especialmente por todo lo que se vivió. Yo creo que nos consolidamos varias personas como después de estar cultivando como ese proceso, 2019 en mi caso, 20 y después 21. Ver eso fue increíble. 28, 29
Recuerdo, yo vivía en San Antonio en ese momento y recuerdo los sonidos y recuerdo el video cuando tumban la estatua del Belalcázar. Eso fue como, mi reacción inmediata fue llorar, fue como, wow, eso es posible. Y así inicia el 28A, con esa inspiración, con ese nivel de inspiración. Venía mucho, había mucho peso en nosotros. Hablo porque no me considero como un individuo en todo esto, ¿no? Es algo común. Y con el tema de los huevos, con el tema de la reforma, con el etcétera, etcétera, no, o sea, como que no había manera de escapar de esa situación. Y el 28 fue así, marchamos todo el día, el 29 fue así. Y el 29 de la noche recuerdo que bajo ahí a la loma, en mi sector, claramente como una 3, entonces bajé a la loma y ahí estaban unos amigos que bajara y ellos cuando iban bajando antes que yo tomaron una foto y me dijeron, mira, es que aquí este CAI de la loma de la Cruz estaba vacío y yo, hagamos una biblioteca. Esa fue mi primera reacción. Y recuerdo, le dije a la persona que me dijo, vení, tomemos una pola aquí abajo, que están reunidos los muchachos. Yo bajé. Y mientras bajaba, le chateaba y le decía, yo vivía en San Antonio, entonces bajé hasta San Fernando, pues ahí por la loma, San Cayetano, Libertadores. Le dije, hagamos una biblioteca mañana a las 7 de la mañana, es decir, el 30 de abril, nos vemos en la librería donde yo trabajaba, que quedaba en San Antonio. Yo pongo tal cosa, vos llevas el bafle, vamos a la librería, yo saco un carrito, hay libros ahí que están como para regalo, podemos llevarlos, planificamos todo en ese, listo, sí, de una. Otro me mandó una nota a voz y me dijo, sí, Jonathan, hagámosle, nosotros sabíamos que vos nos ibas a apoyar con esto, mañana hacemos una biblioteca. Éramos 3 cómplices ahí del tema. Y cuando voy bajando, yo abrí Canva y empecé a diseñar una pieza que decía, con la misma foto que ellos me habían enviado, por ahí la tengo la pieza, todavía tengo esa imagen, decía, mañana lleva tu libro, dona en la biblioteca de calle, algo así. Y era una convocatoria, ¿no? Para que las personas que teníamos en nuestras redes llevaran libros al día siguiente. Bajé allí, nos tomamos una cerveza y en efecto pues hablamos del tema, dijimos sí, sí, mañana nos vemos. Al día siguiente nos vimos, ejecutamos el plan, llegamos ahí al CAI, el CAI estaba, recuerdo, cerrado con alambre de púa. Y bueno, vimos de todo desde el primer momento, como que un vecino nos ayudó a abrir y nos dejó en frío, así como visto, nos ignoró. Otro vecino que siempre estuvo acompañando el proceso desde el principio nos dijo, sí, yo les traigo un para cortar los alambres. Y cortamos los alambres, entramos, estaba destrozado el espacio, barrimos, trapeamos y ahí nos parchamos. Pusimos música, pues pusimos los libros, ya propiamente sobre el CAI, pero en la parte de afuera. Y empezó a llegar la gente y ahí empezó a darse el proceso. Yo llegué así. Ese día, coincidencialmente, había otra iniciativa muy similar que quería hacer lo mismo. Llegaron unas chicas de un círculo feminista, ya ellas lo habían visto y llegaban ese mismo día, pero llegaron como a las 10, nosotros llegamos antes de las 8 y iban a tomar el CAI. Ella me dijo que iban a hacer un CAI feminista, un CAI violeta. Entonces le dijimos, no, pero pues aquí caemos todos. Y ese grupo de chicas pues se empoderó mucho al espacio y ayudó a pintar. Y en el centro del CAI, no sé si recuerdan, había un tejido muy bello. Ellas hicieron ojos de esos elementos que tejen. E hicieron bueno, muchas cosas y eso inspiró mucho la lucha porque era como, no, entonces yo llegué primero, no, era como, bueno, aquí cabemos todos, queremos hacer una biblioteca. Y así inició todo el proceso. ¿Cómo se fue desarrollando a través de los días, considerando también esa relación con la comunidad? ¿Sí? ¿Cómo fue que la comunidad empezó a recibirlos y qué empezó a pasar durante esos días? Bueno, ese tema es muy complejo porque ahí se vio, o sea, si uno quiere, si uno ve la Rosa de Guadalupe, uno puede imaginarse qué fue lo que pasó ahí. O sea, la Rosa de Guadalupe fue lo que pasó ahí. Hay de todo, ¿no? Pero concretamente había una parte de la comunidad muy sensible al proceso que acompañó mucho y bueno, fue muy bello ese acompañamiento, muy significativo e importante y una parte que no.
porque nos veían como, bueno, digamos que nuestro grupo que se fue conformando estuvo en, pues sí, esas 3 personas que te comento, pero luego llegaron otras, todo fue muy simbiótico, muy, sí, se hizo una simbiosis ahí de las personas cercanas, de las personas con las que había cierta relación, pero no solamente personal, sino también profesional, en las artes especialmente. Y ahí fueron llegando, entonces esas personas eh, tenían tatuajes, o las mujeres se abrazaban con las mujeres, o los hombres con los hombres. Entonces había una parte de la comunidad que decían marihuaneros, periqueros, expendían droga, etcétera, etcétera, etcétera. Y es normal eso. Además que la biblioteca, por su relación, digamos, su cercanía con la primera línea, con las personas que sí hicieron activismo en la primera línea, las personas de la biblioteca no tuvieron activismo con la primera línea, al menos que yo sepa, pero hubo una cercanía, también teníamos un estigma doble, que eso lo descubrimos casi 2 meses después. Ellos aseguraban que los mismos de la primera línea eran los mismos de la biblioteca, pero no fue así. Entonces ahí había de todo, quienes apoyaban, quienes sí, y lo dieron todo hasta el final. Y estoy seguro que si ese proceso hubiese seguido, hubiésemos contado con el respaldo de ellos, y quienes no. Y esos quienes no, pues implicaba que nos quitaban la energía, que nos decían de todo, que nos miraban mal, que nos mandaban la policía, que nos tomaban fotos, que nos hacían videos, que decían cosas sobre nosotros que no eran acertadas, que no nos conocían. Y claro, había un estigma muy grande, y era que la mayoría de las personas que llegamos ahí, la mayoría, no todas, no frecuentábamos tanto esa parte de la Comuna 3. Éramos más del barrio de San Fernando y de San Antonio, bueno, aunque San Fernando no es propiamente todo de Comuna 3, sino más que éramos más de San Antonio, y participábamos más de los procesos culturales de San Antonio, al fin y al cabo la misma comuna. Siempre hubo una pelea, es que usted no es de aquí, usted es del otro barrio. Entonces había una pelea tan estúpida como que usted no vive en Libertadores, usted vive en San Cayetano. Y el man le decía, pero es que la mitad del parque queda en San Cayetano y la mitad del parque queda en Libertadores, la mitad del parque era eran digamos, discusiones tan tontas como esas. Y finalmente reproducían en lo micro lo que es el país, ¿no? O sea, lo que usted vea en la televisión, así funcionaba eso. Son tantos recuerdos, tantas cosas que se vieron ahí que no alcanzo a contarlos. Pero sí, concretamente, decir que una parte sí aprobó mucho el proceso y otra no tanto. Punto clave, la desinformación. La desinformación lo fue todo. Justo eso, justo eso quería ir. ¿Cuál creerías o cuál podríamos explorar que sean las causas, las razones por las que esa comunidad, esa parte de la comunidad siempre fue muy reacia al proceso? Querían la policía. Consideraban que, como la mayoría eran artesanos, y también personas que vivían en la comuna, en la comunidad, en ese espacio, consideraban que la policía les garantizaba seguridad. Eso, principalmente eso, que la policía les garantizaba esa seguridad, y sin la policía ya no existía la seguridad. Eso tiene una carga muy simbólica, ¿no? También hay un poder allí como de quién es entonces el que manda en un territorio. Sí, hay una batalla muy interesante que me gustaría que abordáramos un poco. ¿Qué significa o qué significaba desde la perspectiva de ustedes como parte de la biblioteca que la comunidad prefiriera un CAI, un lugar que no tiene una efectividad? O sea, es más un símbolo a lo efectivo que pueda llegar a ser? ¿Por qué creían ustedes que la gente prefería ese tipo de cosas? En mi caso, voy a hablar por mí, yo lo percibía como un nivel, como algo característico de quien no ha estado de cerca del poder de conversión que pueden tener los procesos artísticos y culturales. Es decir, prefiero un CAI que una biblioteca. Ya, eso es sencillo. En principio eso, consideraban que eso era más relevante, y en cierta medida tienen razón. La Comuna 3 es una de las comunas más privilegiadas de Cali. Tiene la mayor cantidad de bibliotecas de Cali.
por ejemplo. La Comuna 3 es una de las bibliotecas que mayor oferta cultural tiene. Eh, por ejemplo, la Loma de la Cruz es uno de los espacios culturales de Cali con mayor consolidación y trayectoria que hay, ¿no? Era como, nosotros no necesitamos esto aquí, decían, nosotros tenemos nuestros procesos. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Yo estoy de acuerdo con ellos. Porque estábamos llevando agua para el mar. Un poco era lo que estábamos haciendo. Sin embargo, el ejercicio simbólico que se hizo ahí, la resignificación de un espacio policivo para convertirlo en un espacio como ese, sí me parece importante, sí me parece relevante. Y todo lo que sucedió allí, bueno, además eso fue un punto de resistencia, además que esa biblioteca dio la guía, dio el viento a favor para que las otras bibliotecas que nacieron en el paro nacieran. Y por tener los privilegios que teníamos, tuvimos la oportunidad de repartir insumos que tuvimos con otras bibliotecas, tuvimos la posibilidad de repartir libros con otras bibliotecas, hicimos tour con otras bibliotecas y luego armamos la Unión de la Resistencia a las Bibliotecas de Cali. Y además de eso, por esos privilegios, era la biblioteca que mayor preparación y consolidación profesional tenía con relación al ejercicio bibliotecológico, que ahora como profesional bibliotecólogo lo digo, ¿no? Porque tuve la oportunidad de conocer todos esos puntos de resistencia en esas otras bibliotecas y todavía sostengo relación con ellas. De hecho, de las otras bibliotecas, coincidencialmente, colegas, ex colegas de algún momento. Me gustaría preguntarte y que discutamos qué se buscaba reivindicar a través de una biblioteca en ese lugar. No, no es secreto que cuando uno piensa en una biblioteca piensa en seguridad y piensa en paz. Estábamos en ese momento vueltos mierda en la ciudad y queríamos espacios de paz. Eh, y era eso lo que se apostaba, a lo que se sigue apostando todavía. No es secreto que las bibliotecas han demostrado que pueden cambiar comunidades y establecer otras relaciones de poder en las comunidades. Al menos hacerlas más visibles quizá. Y consideramos que a través de los libros, más que los libros, era más como tomé un espacio policivo y lo convertí en una biblioteca. Esa narración, ese minicuento que allí se forma, es un ejercicio de resistencia muy interesante. Entonces, creo que eso que pasó allí con la biblioteca fue como producto del interés que había por establecer otras relaciones con nuestros espacios públicos. Eso es un parque. ¿Qué otra podíamos hacer? Podíamos vender, no sé, dulces o hacer otro módulo de artesanía, por ejemplo. Qué sé yo, se me ocurre. Pero decidimos hacer una biblioteca. Por, lo, digamos, por la paz simbólica que eso nos entregaba. Ya cuando llegan los libros, se adecuó al espacio. Fue un espacio donde atendimos heridos, fue un espacio donde la gente se resguardaba cuando pasaba algo, fue un espacio donde se hacía la olla comunitaria, fue un espacio donde repartimos insumos para puntos de resistencia. Por eso lo hicimos. Sí, yo siento que en algún punto, cuando tuvimos la oportunidad de pensar como colectivo qué era lo que estamos haciendo, al menos yo me di cuenta de que estábamos profundizando la brecha. O sea, se supone que la biblioteca, los libros eran una excusa para disminuir esa brecha entre la comunidad, entre los actores culturales del sector, etcétera, pero no, o sea, lo que estamos haciendo era aumentar la brecha, profundizarla y hacer más daño, en la medida en que pasamos de ser el grupo que buscó conciliar con ciertos actores, no sé, como la red de bibliotecas, como la Secretaría de Cultura, Seguridad y Justicia, puntos de resistencia, la primera línea, los artesanos, los que vivían, los que sí, los que no, como que era, en algún punto fue un grupo dinamizador de esas conversaciones, pasó de ser eso y se convirtió en el grupo que no, valga mierda todo, no me importa nada, yo solo quiero la biblioteca y es mi capricho, no importa si eso está bien o está mal. Yo empecé a observar ese comportamiento que me parecía que no tenía mucho sentido porque ya el proceso de resignificación lo habíamos hecho y estábamos tirando pues como por la borda la oportunidad de sostenerlo en el tiempo.
pero no. De un momento a otro llegó la policía, lo recuperó, lo que se venía a venir, lo que se veía venir. Y tuvimos la oportunidad de seguir en el proceso de una manera bastante conciliada con la comunidad. Creo que hubiésemos podido continuar como colectivo, creo que hubiésemos podido hacer cosas bien interesantes, pero nos dedicamos a, además de eso, nos dedicamos a tratar de ser mediadores de unas asambleas populares que no llevaban a ninguna parte. Se estaban convocando hasta 2, 3 asambleas populares por semana. Eso a la gente le cansó. O sea, yo creo que deterioramos el tejido social allí. Lo que hicimos fue incrementar la dificultad que tenían las personas para poder aceptar diferencias, ¿ya? Y cómo de un momento a otro nosotros nos quisimos apropiar de la vocería de unas asambleas populares. Al final era como bastante complejo. Y con llamando a medios y todo, o sea, una cosa, yo creo que correspondió como a también unos deseos de protagonismo eh, que bueno, hizo daño ese tema para mí. En lo personal, pues lo interpreto así y en lo profesional también. ¿Qué crees que fue particularmente, quizás no nombrando a personas, sino como las ideas que estaban ahí que no querían ceder? ¿Cuáles fueron esos problemas particularmente? Mm, los problemas que ya no veo como un problema, sino como algo que tenía que ser así, ¿no? Como que era normal que un grupo tan heterogéneo tuviese tantas maneras de observar un mismo fenómeno. Había unas tendencias mm, anárquicas, ultra anárquicas, otras moderadas, otras, etcétera. Y esas tendencias tenían distintos matices, ¿no? Por ejemplo, unos decían, no, de aquí me sacan a mí los policías con las estas. De aquí no me sacan sino muerto, etcétera. Y a otras posturas como la mía, que era que no hay necesidad de llegar a esa situación. Y yo me sentía muy en deuda con los niños que iban a esa biblioteca, sobre todo con los niños, porque eso que le estábamos entregando, ese registro histórico, era algo que posiblemente se quedara aquí para su crecimiento. Entonces sentía que yo estaba jugando en alguna medida con eso que le estábamos prometiendo a esa comunidad, a sus niños. Y que si yo lo echaba por la borda, por una postura ideológica, yo me estaba faltando el respeto a mí y a las demás personas. Entonces creo que eso fue un problema. Poner por encima mi postura ideológica y mis convicciones ideológicas, a ponerlo por encima de un proceso social, porque eso era un proceso social. Después se desdibujó, pero fue un proceso social. Entonces creo que eso fue una gran dificultad, como interpretar esa realidad. Em, y siento que también tenía que ver con que estaba bien que pasara de esa manera, porque era un momento ahí donde dieron bala, tiraban cosas, mataban a uno, mataban a otro, desaparecían la gente, se metieron a la casa del otro, nos amenazaban. Eran unos niveles de conciencia de la hora distorsionados quizá por por lo urgente quizá, por otras cosas, ¿no? Entonces siento que era normal que eso pasara. Lo pudimos haber gestionado de otra manera. Pero bueno, había unas posturas radicales que abrieron brechas, más que cerrarlas, siento. ¿Cómo se piensa, cómo piensas que se articulan los libros, o sea, el libro como objeto, a esta lucha que se dio durante el paro nacional? Yo creo que el libro como otra expresión artística, la música, el teatro, todo lo que se vio, por ejemplo en la Loma, presentaciones musicales, graffiti, baile, lo que quisiera, fue una excusa. El libro fue una excusa. Es decir, ahí lo importante es hablar de arte, expresiones artísticas, que Cali no tiene poco, ni en número ni en calidad, no tiene poco. Entonces el libro fue una excusa para hablar de eso. Una expresión artística que nos permitió hablar de nuestro descontento, una expresión artística que nos permitió encontrar puntos en común, que nos permitió hablar con la comunidad, que nos permitió, etcétera, etcétera. Entonces el libro nos llevó a lo social, quizá. Eh, en- em,
Y además de eso, el manejo de ese material, lo que hicimos con los libros, fue una acción política también. Entonces fue muy interesante ver cómo, por ejemplo, teníamos una curaduría muy especial para que los libros no mostraran cosas fachas, por ejemplo. No teníamos novelas románticas ni cosas, sino eran cosas activistas del paro. Y tomemos conciencia de nuestro momento, tomemos conciencia de nuestro lugar. Y teníamos unas prácticas bibliotecológicas sui generis ahí muy raras, quizá no se han dado por primera vez claramente, no somos los primeros que hacemos esto, pero sí bien interesantes. Entonces fue una excusa para ejercer protesta, para poder protestar. Y nos ayudó a maquillar, eh, como hacerlo con un objeto cultural quizá más legítimo que hacerlo yendo a, quizá más legítimo, no, quizá menos condicionado socialmente que yendo a quemar un banco, que también es una protesta social. ¿Cómo podrías describir, en ese sentido, hablando de ese arte que allí se manifestó, cómo podrías describirlo? ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Cuál era esos discursos, esos análisis que se proponían desde el arte? ¿Cómo podrías describir? Pues al principio eran discursos muy generalistas, ¿no? Como, bueno, estamos aquí porque queremos resignificar un lugar policivo, que estamos aquí porque queremos darle la oportunidad a la comunidad que tenga una biblioteca, estamos aquí porque, sí, eran como discursos muy generalistas. Ya luego nos dimos cuenta de que habíamos ocupado una posición importante en lo que fue el paro, a nivel nacional incluso, o a nivel internacional, que eso lo que pasó fue importante. Cuando nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta de que teníamos que replantear los objetivos. Entonces era importante a ese momento como tener mayor claridad de a dónde íbamos. Entonces empezamos a tener como más conversaciones, más reuniones sobre este tema y a replantearnos como el destino de la biblioteca. Entonces todo fue al principio muy visceral, por razones obvias, y muy entusiasta, pero creo que nos asistió también como las visiones de vidas personales, ¿no? Como las experiencias de vida personales también que habíamos tenido, porque no fui el único que antes de ese paro estaba muy activo en, en movimientos y espacios de protesta. Simplemente coincidimos varios. Entonces creo que lo que se traía era el deseo de encontrar un lugar colectivo para hablar de cosas que no nos permitíamos hablar de otra manera o a través de otra manera. El proceso simbólico se cayó cuando a raíz de esos radicalismos que generaron una ruptura, se dio vía libre para que la institucionalidad recuperara el espacio. Cómo fue ese proceso, cómo fue ese momento, esos momentos finales de la biblioteca ya hasta el momento en el que se la llevan? Sí, yo recuerdo que tuve la oportunidad por mi momento de vocero de la mesa ampliada ante el Consejo de Cultura de hacer unas manifestaciones ante la ministra de Cultura, ante el alcalde, ante el secretario de Cultura del momento, y a otros consejeros del momento, que a propósito de la importancia de las bibliotecas, no solamente esas, sino las bibliotecas que habían salido populares y comunitarias del paro, ¿no? Entonces había como una relación muy cercana con personas de la institucionalidad que yo sentía que estaba fluyendo. Y porque era claro y era muy obvio que la biblioteca se iba a cerrar pronto. O sea, era muy obvio que en cualquier momento ahí llegaban los policías y la retomaban. Hay una parte, digamos, entre ellas yo, un grupo de personas que sentían que eso iba a pasar y que era importante replantearse el escenario y no menoscabar esa confianza que nos habían dado y hacer un plan estratégico para poder hacer un tránsito lo menos traumático posible. Hay un grupo de personas que no, a lo que marcara y aquí nos quedamos hasta cuando nos saquen y etcétera. Pero el precio fue muy alto y recuerdo que uno de los momentos claves fue que nos invitaron a una reunión de última hora en un lugar para hablar del tema de la biblioteca y hacer la conciliación, porque nosotros teníamos derecho de petición, estamos hablando del uso del suelo, un montón de cosas, y no quisieron asistir porque los habían citado a última hora y que ellos no habían podido concertar ese espacio.
fue a partir de ese tipo de situaciones que fue que yo decidí empezar a tomar distancia, porque dije, ya esto a mí me parece un capricho, o sea, ya esto lo estamos haciendo como muy hacia adentro, olvidando que tenemos que ser unos agentes conciliadores porque estamos dentro de un espacio que no es mío ni de la biblioteca, no es de la comunidad. Entonces, cuando a mí me pareció verla por ahí, yo dije, no, yo no me, no, o sea, aquí no puedo hacer nada más, ya, porque mi rol siento que fue establecer momentos de reflexión para saber a dónde íbamos a ir, para no perder esa esencia, para no perder ese proceso, ¿no? Ahora, cuando la biblioteca pues la retoma la policía y lo reorganizan abajo, a mí me parece eso, primero pues que ya el ejercicio simbólico se perdió, claramente. Abajo no es un CAI, abajo es un módulo. Digamos que se pueden sostener relaciones cercanas a lo que fue el ejercicio simbólico porque sigue siendo un lugar de memoria, no solamente por la biblioteca, sino por la olla comunitaria, y por las cosas que pasaron, por lo de Cristian Sánchez y todo lo demás, bueno, que no fue ahí, pero bueno, él era de ese punto, etcétera. Siento que lo que hay ahora sigue siendo como un ejercicio muy desde lo... Hay una voluntad interesante, pero pues sigue siendo desde ahí, desde la reacción, pero no desde ir a la comunidad y preguntarles si realmente eso es lo que necesitan. Porque puede que sea un capricho nuestro haber hecho una biblioteca sin que nadie nos los pidiera, pero no le preguntamos a nadie si era lo que querían, porque puede que necesiten, no sé, otras cosas. Yo vi incluso allí, durante el paro, mayor utilidad en algún momento, en ese punto, de un punto violeta, por ejemplo, que hubo un punto violeta. Mayor utilidad al momento que nos pusimos con las personas que hacían las pacas composteras ahí, ayudarlos. Mayor utilidad cuando nos pusimos a limpiar el parque, cuando hicimos la olla, etcétera. Entonces siento yo que es una cuestión de por qué agotar todas las posibilidades siempre. No es necesario. Y sobre todo cuando estamos trabajando en comunidad. Otro de los aportes de la Biblioteca de la Dignidad fue como esa línea, quizá no orientadora, pero pues sí motivante, de hacer pensar a otras bibliotecas que era posible, o decir, a otro grupo de personas que era posible hacer eso en otros lugares. Por ejemplo, después de la Biblioteca de la Dignidad, nace la ADPR, tres días después, a la Biblioteca de la Dignidad, que nace el 29 de abril, eh, perdón, entre el 29 y el 30 de abril, y luego nace la Nicolás Guerrero, Paso del Comercio, y luego nace la Huerta, y luego nace la de Meléndez, y luego nace la de Calipso, y así sucesivamente. Entonces eso fue muy especial, ¿no? Sentir que era un movimiento, ya eso era un movimiento. Y nosotros que hicimos nada nuevo, emulamos lo que había pasado en Bogotá, ¿no? Como un año antes lo que había pasado en Bogotá, que fue, se tomaron un CAI por un día y hicieron una biblioteca. Duró un día, nosotros duramos, bueno, yo duré en el espacio 2 meses y pico, la biblioteca creo que duró hasta 4 meses más o menos, porque fue entre mayo, junio, julio, agosto, 4 meses. Agosto ya acabó todo. Entonces sí, yo me retiré como 2 meses y medio después de haber iniciado el proceso. Pero fue importante eso, como hacerlo de colectivo. Además fue importante darnos cuenta de que nuestro proceso, si bien era aislado en una zona muy privilegiada de la ciudad, teníamos que trabajar en conjunto. Entonces, por fortuna, conocía o si no busqué conocer y encontré contactos de las otras bibliotecas. Hicimos un grupo de WhatsApp en donde entraron varias bibliotecas, eso fue muy bello, de ver sus puntos de resistencia, de ver sus propuestas en su punto, en un día, en la Biblioteca de la Dignidad, como teníamos muchos insumos, muchas cosas allí, decidimos, y además teníamos dinero porque nos habían donado dinero al exterior, compramos cadenas, compramos micrófono, compramos recogedores, traperos de pintura, cosas para la electricidad, hicimos una comitiva para llevar libros, preguntamos qué necesitaban y nos fuimos un día, hicimos en todo un día el recorrido a las bibliotecas y no solamente llevarle cosas, sino escucharles y decirles, miren, tenemos esta idea, miren que... Entonces luego empezamos a hacer encuentros y reuniones ya como comunión de la resistencia de las bibliotecas caleñas, ¿no? De hecho, escribí un artículo sobre ese tema, de cómo surgió esa unión,
Y finalmente lo que primó allí fue lo del día a día. Es decir, muchas bibliotecas no podían hacerse el tiempo para pensar en otras porque ya tenían dificultades propias. Digamos que nosotros sí, porque teníamos el privilegio de, hasta cierto punto, pero ellas tenían sus propias dificultades. Entonces, por ejemplo, lo que le pasó a la APR, lo que le pasó a Nicolás Guerrero, o sea, esas cosas, otros niveles, ¿no? Otros niveles. Y, y eso condicionó mucho a que también nosotros nos pensáramos que en algún momento nos iba a pasar eso, ¿no? Iban a retomar el espacio. Y en algún punto el consenso del colectivo fue, si se cae una, pues no tenemos problemas en que se caigan todas porque este ejercicio es histórico, ya lo sabíamos, y no tenía sentido que quedara una en pie y las otras no. Eh, Sin embargo, después de todo eso, pues hoy día, hoy es 26 de febrero, existe la dignidad en su versión nueva. Existe Nicolás Guerrero como una maloca, ya no sigue en el lugar, pero hacen un trabajo bellísimo, hacen un trabajo fantástico, siguen resignificando espacios, ellos siguen haciendo procesos profundos con su comunidad, no parten del capricho, sino que parten de la conversación, participan en procesos de participación política y ciudadana en su comunidad, y han estado en espacios muy importantes como de que han ganado por la confianza, ¿no? Ellos todavía funcionan como Maloca, itinerante, y desconozco los otros procesos, pero sé que las personas que habían estado implicadas en los otros procesos siguen haciendo de una manera u otra activismo desde artes, ¿no? Entonces, creo que eso nos dejó una buena historia de que fue trabajar de manera espontánea con bibliotecas sin ponernos de acuerdo ninguna, porque todas nacieron aisladas, aisladas unas de otras, en puntos importantes, ¿no? La biblioteca La Loma, la biblioteca de PR, etcétera, en puntos de resistencia importantes. Entonces no fue solamente la primera línea, sino también fue la biblioteca, ¿no? Que bueno, tienen sus lugares y momentos, pero me parece muy interesante que en los puntos más álgidos, quizá de puntos de resistencia con las primeras líneas, en esos mismos puntos donde hubo tanta muerte y dolor, también hubo biblioteca, ¿no? Como que se vio esa necesidad de que allí hubiese biblioteca.